Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, el momento en el que tú elijas ver este contenido. Mi nombre es Yeida Cruz, ya me has visto en diferentes espacios y hoy yo estoy aquí porque en Ducis LLC vamos a estar celebrando, vamos a estar ofreciendo espacios educativos para familias y para estas familias de los adultos mayores. Así que en Ducis en noviembre vamos a estar dedicándole espacios educativos a los adultos mayores y sus familias. ¿Y sabes qué? Vamos a hablar un poco o tal vez bastante sobre los retos que enfrentan los adultos mayores y sus familias ante las necesidades de servicios de salud mental en Puerto Rico. Así que hoy yo quiero comenzar este espacio de conversatorios educativos con Joshua Ujaque. ¿Y quién es Joshua Ujaque? Joshua Ujaque tiene un bachillerato en psicología, tiene una maestría en psicología industrial organizacional y ¿sabes qué? Dentro de ese espacio de ser psicólogo industrial con maestría, se dio cuenta que necesitaba algo más. Así que tomó la brillante decisión de estudiar trabajo social clínico. ¿Y sabes qué? ¿Quién fue su profesora? Pues yo. Así que hoy yo tengo el placer de presentarte a Joshua Ujaque, quien ya no es mi estudiante, que ahora es mi colega, es mi amigo. Y yo hoy quería hablar con Joshua sobre lo que es sobre la importancia que tiene el que el adulto mayor continúe con sus servicios de salud mental, cómo los identifica y vamos a estar viendo a grandes rasgos sobre esos servicios de salud mental que reciben los adultos mayores. Y bueno, no se diga más, Joshua, gracias por acompañarme en este espacio. Te presento aquí ante la familia de Ducis y las demás personas que se vayan a estar uniendo a Ducis para poder educarse en este espacio. ¿Cómo tú estás? Gracias a Dios, todo muy bien. Gracias. Donde quiera que nos estén viendo en estos momentos, no podemos decir buenos días, buenas tardes. Esto es un espacio virtual. Está preparado para que el que quiera entrar con una tacita de café o más tardecito durante la tarde o el fin de semana se pueda conectar con nosotros y nada, compartir impresiones, porque yo creo que estos espacios son necesarios. De aquí todos aprendemos, todos nos nutrimos. Y siempre en todas las profesiones debe haber espacios para aprender. Así que Perfecto, estamos. Joshua. Eh, Hoy Joshua está de trabajador social clínico, licenciado, y Joshua está en el ámbito de lo que es, en ese ambiente de lo que es la salud mental. Así que Joshua, tú puedes decirnos en qué estás trabajando ahora mismo. Bueno, les comparto este espacio que tienen aquí bien especial. Es mi espacio de práctica privada ubicado en Yauco. Desde el 2019 que culminé con mi maestría, tuve el privilegio de pues, ir elaborando lo que es la práctica privada. Sé que llevo varios añitos. Ha sido un reto. Como parte de ese reto, yo llevo trabajando también para una empresa de salud mental desde el 2015. Eso es lo que quizá me encamina un poquito a querer educarme en lo que es trabajo social clínico. En esa empresa, pues superviso servicios de salud mental, pero la parte práctica, pues como que me tocó la fibra, particularmente el tema que vamos a hablar hoy, porque es uno de los Ujú. temas que tenemos, uno de los bullets que tenemos para compartir, cómo se identifica el adulto mayor como prioridad o necesario, porque no necesariamente es una población que se ha ido atendiendo adecuadamente. Así que pues cuando logro hacer mi espacio de práctica privada, el adulto mayor pues fue como que esa gasolina que me alimentó para yo querer hacer lo que hoy mismo pues gracias a Dios pues tengo en mis manos. Así que Joshua, uno de los retos que a nivel social podemos ir viendo es mayormente cuando hablamos de salud mental, automáticamente pensamos en adolescentes, pensamos en mujeres y pensamos en mujeres víctimas o personas con trastornos de salud mental que, ¿verdad? Que tal vez socialmente, porque tú sabes que la gente automáticamente te etiqueta y te, ¿verdad? Te diagnostica. Sin embargo, el adulto mayor, ya la gente piensa que porque son adultos mayores y están en esa etapa de desarrollo, ya a punto de vejez o tal vez la muerte, porque esto es un ciclo, todo el mundo va para ahí, ¿verdad? Automáticamente la gente no puede entender por qué un adulto mayor
va a buscar servicios de salud mental. ¿Qué me Pues dices de eso? fíjate, no, pues precisamente nosotros y esto a nivel de política pública en Puerto Rico, eh, nosotros conformamos para la clase, para lo que tiene que ver con la salud, los servicios que están bajo la reforma del Plan Vital en Ahora en Puerto Rico, la reforma de gobierno. Y una de las cosas, trabajando para la empresa que actualmente todavía me desempeño, es precisamente que esa población que trabajó, que la persona que cobra su chequecito de seguro social, no necesariamente participa de estos servicios que están cobijados bajo esta política pública, lo que hace es que el servicio no esté tan accesible para esta población. Personas que dedicaron una vida completa al trabajo, vamos a irnos un poquito más en la historia, baby boomers, que son la generación que estuvieron pues inmersa en lo que fue la guerra mundial, esos hogares que estuvieron trastocados por diferentes eventos significativos que irónicamente, pues cuando uno explora necesidades, identifica que esta población no tiene los servicios de salud mental tan accesibles como lo puede tener una persona que participa del plan de lo que cobija la política pública en Puerto Rico. Así que viéndolo de ¿Ok? esa manera, pues uno cuando comienza a tener la oportunidad de dialogar con ellos o escucharlos, porque la profesión de nosotros se trata de escuchar a diferencia de lo que mucha gente puede inferir. Mencionaste muy bien que una persona que suele identificar como que no voy a ir a un psicólogo, no voy a ir a un trabajo social porque me van a poner una etiqueta, todo lo contrario. Nosotros nos dedicamos a escuchar, no a necesariamente darle un consejo a una persona que una persona no quiere. Y hay que ser bien hábil en ese sentido para que nosotros podamos crear ese rapport terapéutico. No hay una segunda oportunidad para una primera impresión, así que bien Ujú. importante ese primer contacto con la persona, porque si uno sabe cómo eh, dialogar con esa persona, enlazar con esa persona, ese enganche muchas veces tú lo haces desde el principio, dejándole saber que no necesariamente la oportunidad que vas a tener con él es que tú le vas a dar un consejo, ¿no? La gente muchas veces no quiere que le des un consejo, lo que quieren es ser escuchados Ujú. porque hay una historia detrás de ellos que es necesaria que podamos conocer para saber qué posibles problemas han tenido. Ah, y ojo, que esa historia no necesariamente ellos tienen la confianza de tocar ese tema con alguien de su familia o con tan siquiera con amigos. Ahí es donde nosotros pues abrimos un espacio completamente confidencial para que ellos se sientan libres y que eso que puede ser un evento doloroso, muchos eventos dolorosos, puedan ser manejados adecuadamente, manejo de las emociones, vamos a hablar un poquito de eso Ujú. más adelante, y que podamos crear esa relación terapéutica desde un principio. Joshua, ¿cómo el adulto mayor recibe el servicio? Porque usualmente conocemos, ¿no? Lo que los que trabajamos con adultos mayores conocemos que ellos, como bien tú mencionaste ahorita, el asunto de ir a un psicólogo o un trabajador social, ¿verdad? ¿Cómo llegan a ti? ¿Cómo es esa apertura de recibir los servicios? O como tú sabes que a veces llegan algunos, y estos son factores generacionales que llegan y dicen, yo no necesito nada, yo estoy aquí porque me enviaron. ¿Cómo llegan a ti? No, nosotros tenemos diferentes, ¿cómo se dice?, roles, ¿verdad, Yeida? Y tú conoces muy bien que hay un rol que nos toca bien de cerca, que es este mismo, educar y ser Ujú. facilitadores. Yo creo que una de las cosas que me ha dado la posibilidad de alcanzar un poquito más esa comunicación con personas mayores es desde el principio dejarles saber que yo reconozco como terapista que estos espacios suelen ser antipáticos. ¿Y por qué suelen ser antipáticos? Porque a nadie le gusta decir o reconocer, caramba, yo tengo un problema porque tuve el nido vacío y nunca tuve una oportunidad de hablar con alguien para poder manejarlo. Pérdidas que pueden ser desde familiares a pérdidas materiales. Y todas esas cosas, pues son antipáticas cuando uno quiere tocar el tema con alguien porque uno no se atreve, siente vergüenza y cuando uno le deja saber a la persona que
yo reconozco que esto no es algo que es usual, la persona pues como que siente esa confianza de decir, espérate, esta persona se está poniendo en mis zapatos, porque yo no puedo pensar que porque yo sea terapista, pues yo voy a estar sobre un nivel de la persona que yo, Ujú, no, nos tenemos que ubicar todos en el mismo nivel para ir reconociendo la necesidad y que la persona te vea como un amigo más, como una persona con la que tú vas a hablar y desahogarte. Porque en la vida, lo más seguro, no has tenido muchas oportunidades para desahogarte. Eso me ha funcionado bastante. eh, Te mencioné que eso mismito, el acceso de dejarle saber que el acceso de los servicios a través de lo que son las políticas públicas de gobierno no necesariamente lo tienen. Ah, ajá, Con mí, en estos momentos, pues yo pues sí estoy credencializado para trabajar con esos planes médicos, gracias a Dios, y que ellos puedan contar conmigo en la medida que ellos entiendan, ¿verdad? Esto es un servicio voluntario, esto no es algo que ellos es compulsorio. Y ajá, eso, cuando uno le habla claro a la persona, pues desde el principio pues va creando ese lazo de empatía y que ellos sepan que tú vas a estar ahí con él, para ellos y que no nos lo sabemos todo. En el momento que uno ujú, sepa que sabe que le hicieron una pregunta que puede ser algo que tú no domines, le dice, mira, me comprometo con conseguir la claro. respuesta en la próxima y con mucho gusto te puedo asistir mejor. Hay que ser honesto. Ok. Hay que ser Claro, honesto. claro, y eso es parte de lo que dice el código de ética, ¿no? Y que indistintamente tal vez haya personas que piensen que el que decirle a una persona, no puedo hablarte de esto ahora, dame una oportunidad, nos va a restar credibilidad o profesionalismo, realmente pues no lo es. Joshua, mencionaste que uno de los temas que puede traer un adulto mayor a terapia es el hecho del nido vacío. ¿Qué otros eventos que tú me dices, pues mira, Yeida, ¿sabes qué? Tengo personas que han venido por esto, porque reconocemos que Puerto Rico ha sido un antes y un después a los huracanes, al huracán María y a lo que son los temblores, ¿no? Tú tienes tu práctica privada en el área azul, ¿verdad? Sí, Ok. sí, y de hecho, o sea, fuimos impactados directamente por todos estos eventos y la realidad del caso es que cuando uno tuvo la oportunidad de tener de cerca a estas personas, tuve la oportunidad particularmente para los temblores, Plaza del Caribe me habilitó un espacio bastante amplio para que las personas que tuviesen la necesidad pudiesen acercarse y tener un espacio de desahogo, de Ujú, sosiego. Nosotros también tenemos que ser bastante estratégicos. Nosotros muchas veces no estamos utilizando la palabra de que vamos a darle un servicio de salud mental o psicología necesariamente. Nosotros te vamos a dar un espacio para apoyo emocional. O sea, que nosotros mismos también estamos siendo un poquito juiciosos con lo que decimos para que la persona diga, no, espérate, no es tanto como que me estoy yendo a un psicólogo. Eh, ujú. y a eso, pues, esas estrategias que también nosotros podamos implementar van a ser importantes para poder hacer el enganche con la persona. Estos eventos del 2017 como María y eventualmente lo que fueron los temblores para esta zona y la pandemia que nos La espantaron a todos. pandemia. Ahí, pues, una de las cosas que pudimos encontrar fue precisamente cuántos de estas personas sufrieron o vienen sufriendo lo que fue el nido vacío, no a consecuencia de esos eventos, sino décadas anteriores, porque fueron procesos que no necesariamente lo- hay que entender esa mentalidad de la persona de esa generación baby boomer. Son generaciones con mentalidades ya creadas. Muchas veces no es que haya no es que no se puedan cambiar o modificar esa mentalidad, pero Ujú. sí va a ser un reto en nosotros poder que ellos puedan entender que hay otras alternativas para ellos manejar sus emociones. A nosotros como varones que muchas veces nos habían enseñado a que no, espérate, no puedes llorar porque llorar es de nena. De nena. Ujú, Es de nena. Y cuando nos vamos a esa generación, ¿quién trabajaba? Bueno, usted se iba a trabajar y la dama se queda en la casa, ese sistema ujú. patriarcal. Hay que entender todas esas cosas para cuando uno tiene una línea de conversación a esta época.
cuáles fueron los retos, particularmente en las féminas, porque fueron muchas veces oprimidas. Ujú, Yo quiero entender tu dolor, yo entiendo mucho de lo que te puede haber pasado, pero quiero que tengas la confianza de que me lo puedas compartir. Y eso identificarlo y entender cómo funcionan esas generaciones va a ser importante para que uno pueda crear ese enlace, el rapport terapéutico con la persona. Me encontré con muchos padres que justificaban su aislamiento o su soledad porque no se vieron como buenos padres. ok, Es decir, yo sé que yo me lo hice mal cuando fui papá. Yo creo que lo que tengo ahora me lo gané. Y ese pensar de esa manera, pues suena fuerte. Pues ahora cuando yo tengo estos eventos que me han tocado tan de cerca, yo necesitaría o me encantaría tener la oportunidad de tener por lo menos comunicación con alguno de mis hijos. Pues uno piensa como que, espérate, yo creo que he perdido mucho tiempo y ahora como que hacer ese enganche con ellos lo veo bien imposible. ujú, Nosotros tenemos que apostar a la posibilidad de que eso es algo que se pueda lograr, porque la familia sigue siendo la familia. ujú, Y cuando yo pienso que cuando un hijo o una hija logra entender un poquito de por qué papi y mami pudieron ser de la manera que fueron, pues no es que la relación se va a reformar fácilmente, pero posiblemente puede abrir un pequeño canal de comunicación que por lo menos ellos sientan como que, espérate, hay un espacio de reconciliación, perdón, ese tipo de cosas. Uno debe apostar a esa posibilidad. claro, Y, y y eso que estás diciendo, antes de que continúes, eso que estás diciendo, yo lo he experimentado mucho en terapia porque traer a las personas a entender, porque no, que es que papi tal cosa, no, sí, pero era lo que ellos conocían. Es como yo menciono en mis redes sociales, ¿verdad? Que todos tenemos un bultito aquí atrás imaginario y en ese bulto viene toda nuestra historia, los antecedentes, la crianza, todo, pero nuestros padres nos enseñaron con lo que ellos conocían, porque ahora mismo, ¿verdad? Nosotros como padres, o sea, no tenemos, como yo digo en los talleres de crianza, usted no recibe un manual. Cuando su hijo nace, usted no le dan el manual y le dicen, toma, este es el del año uno, el del año dos te va a llegar días antes de que cumpla, o sea, no es, esto es tanteo y error. Y eso que estás mencionando es bien difícil porque, pues, nuestros padres, entonces, eso es una generación que no conocía, que estaban ellos viendo, pues tengo cuatro muchachos, pues déjame ver cómo los mantengo, tú te quedas en la casa, como bien, ¿verdad? Como mencionaste, tú te quedas en la casa cuidándolo y yo me voy a la calle a trabajar. Entonces, eso es lo que se aprende, la crianza, todo esto, o sea, son elementos que se ven ahora más porque estamos más abiertos también a otro tipo de información y acceso a otros procesos, ¿no? ujú, Eso que estás mencionando en cuanto a esa parte de, que lo mencionaste hace un momento, de decir, pues mira, me está pasando esto, quería hacer una pausa. ¿Tienes, tienes buena experiencia con hombres que te narren lo que pasa, ¿verdad? Siguiendo esa línea del patriarcado, bueno, al tú ser hombre. lo que sucede es que siempre el hombre no va a reconocer fácilmente, particularmente esa generación que ha cometido un error. Te puede decir, yo creo que yo no fui bueno con mis hijos, pero no te va a traer información relevante ¿Ok? que uno pueda decir, pues caramba, lo que sucede es que tienes que darme un poquito más abundarme un poquito más en qué eventos usted piensa que pudieron haber sido significativos de tal manera que trastocaron esa comunicación o esa relación con tus hijos. Uno puede como asumir porque nosotros en Puerto Rico no podemos pasar por alto de que tenemos una cultura de consumo de alcohol. Y muchas veces estos hogares fueron desarrollados donde el varón, muchas veces, no estoy generalizando, pero hay una posibilidad de que el consumo de alcohol haya sido un factor para que la relación, no solamente con los hijos, con la pareja, que aunque pues, las relaciones pudieron haber sido
retantes decidieron de todas maneras quedarse allí. Y eso está bien ujú, relacionado a lo que es un ciclo de violencia doméstica. ujú, Eh, Son factores que cuando lo traemos al presente y no necesariamente pues se sienten en la confianza de decir, pues yo sé que yo no fui perfecto, pero no te puedo decir qué cosas yo hice mal. Uno puede pues hacer el ejercicio y más o menos pensar en lo que tiene que ver con el alcoholismo, los castigos severos era la famosa disciplina, pero ujú, no. Ya podemos ahora distinguir lo que realmente es disciplina versus lo que son los castigos severos que se daban mucho para esos tiempos. ujú, Y era de manera que, como bien dijiste, ellos entendían que se hacían las cosas. Nosotros como hijos, pues venimos quizá a corregir un poquito de lo que a nosotros no nos gustó cuando nosotros tuvimos la oportunidad de ser hijos y ahora que somos padres, cómo yo puedo reformar para que en mi casa no ocurra lo que está ocurriendo, lo que me ocurrió. Si uno ujú, tiene si uno logra hacer eso ya cuando uno tiene la posibilidad, mencionaste, nosotros no venimos con un manual de instrucciones cuando vamos a ser padres. Pero ujú, caramba, me voy un poquito más allá. A veces habemos personas que no nos gusta leer y ese manual de instrucciones, teniéndolo, no lo vamos a leer. Lo aprendemos en la ujú, práctica. ¿Sí? Y vamos afinando, ok, esto me funciona, esto no me funcionó. Hay que tomar decisiones. Tenemos una generación de personas que no se atreven a tomar decisiones y eso es un problema. sí, Tenemos personas adultas mayores que las decisiones eran tomadas por la persona que era el que comandaba en el hogar y ahora cuando estamos en el presente, pues todavía no se atreven a tomar decisiones, ujú, pudiendo aprender a tomarlas y que su vida cambie. Aunque estemos en un ciclo de vida que uno dice, pero caramba, ya yo lo viví todo, no, pero tienes la posibilidad de ser feliz. claro, Así que tenemos que apostar a que usted pueda ser feliz o tener una buena calidad de vida por lo que nos queda. ujú. Y por ahí seguimos diseñando un camino que la persona pueda verse como que caramba, espérate, aquí me llegó el respiro que yo estaba buscando hace muchos años. Eh, Joshua, como mencioné, estos servicios de salud mental, seguimos viendo tal vez en su mayoría diagnósticos de depresión o ansiedad, o ya estamos teniendo otro tipo de diagnósticos que tal vez sean más complicados comparativamente con la etapa de desarrollo en la que estamos, ¿no? ¿Verdad? Porque vuelvo, porque socialmente vemos que el adulto mayor, pues, no, si es que los mismos adultos mayores, porque mi papá lo hacía, si yo estoy a ley de dos afeitados, ¿para qué yo voy a buscar ayuda? Porque eso es así, el otro, y he tenido también damas con quien he hablado que, mija, pero si es que él me trata mal, pero ya yo me quedo ahí, si ya yo estoy vieja, yo no me voy a buscar un novio nuevo, o sea, viendo que, y esto ha sido un asunto social, o sea, viendo que el ser adulto mayor es esa parte de resignación, esa parte donde ya yo no tengo más oportunidades, donde lo que me toca es lo que tengo, o sea, ya me quedo con este viejo y listo. Antes de darte la oportunidad, yo tuve en diciembre tuve un caso donde este adulto mayor era víctima de violencia y era víctima de violencia, o sea, con la cicatriz aquí porque ella le dio con un bate. Y él llega a donde mí y me dice, yo estoy aquí porque a mí me mandaron del tribunal, pero ella está en casa, ella vive en casa, ¿para qué yo la voy a sacar si ha sido mi novia toda la vida? Entonces, ahí es que vamos, o sea, es como la etapa de la vejez, la adultez, o sea, ya lo que me resta es esperar a la muerte, ¿no? Así que yo te abro foro, esos diagnósticos que estás manejando, ¿no? Siguen siendo tal vez así sencillitos de depresión y ansiedad. no, la realidad es Ok. que no. Nosotros, y te voy a mostrar pues, una herramienta de discernimiento que se utiliza mucho. No es la única, pero es la que generalmente integramos cuando vamos a hacer una entrevista inicial. Y de ahí, pues, en los seguimientos podemos comparar cómo esa sintomatología va cambiando, si aumenta, se mantiene, se reduce. Este cernimiento se llama PHQ-9, no sé si lo logro ver por ahí. Sí, súbelo un poco, Eh, el súbelo un poco. PHQ-9, Ok. acá, Ujú. oh, Sí, ahí. Ujú, sí, aquí estamos, ¿verdad? Pues esa herramienta de cernimiento PHQ-9 de entrada nos mide lo que puede ser una presencia de sintomatología depresiva. Fíjate.
estratégicamente para que la persona no entienda, no perciba que yo te estoy evaluando con esto. Muchas veces voy a hacerte preguntas dirigidas a dos cosas que son bien importantes que nosotros tenemos que tener todos los días. ¿Sabes cuáles son? Comer y dormir. Ujú, Cuando los patrones alimenticios cambian y cuando el patrón del sueño también cambia, nuestro día va a ser completamente distinto. ujú, Ya cuando vemos que, no estoy diciendo que si la persona estaba acostumbrada a comer 2 veces al día, por ejemplo, y pues eso se ha mantenido, pues ese es su sistema. Pero ujú, cuando abandona la alimentación poco a poco, la frecuencia de las comidas cambia, las porciones de las comidas cambian, y nos vamos un poquito en la conversación a eso, el sueño, pues yo pienso que dormir 8 horas es bueno, eso es hipotético, pero estoy durmiendo ahora 3 horas, pues ahí hay un cambio. Ahí hay un cambio. 5 a 8 horas nosotros sabemos como terapista que es lo recomendable, pero cuando se duerme de más o cuando se duerme de menos, que entonces estamos entrando en un patrón de ocio, ya todo lo demás de ese seguimiento va a cambiar, porque puede ser que tú puedas ser una persona irritable todos los días, que no tengas esa tolerancia, que no tengas ujú, esa falta de motivación para hacer otras cosas, abandones la comunicación con personas que no son familiares, pero son personas con las que hablabas todos los días, etcétera, ujú, etcétera, etcétera. O sea, que cuando es en el caso de este cernimiento, pues ya ahí uno puede ir midiendo esa sintomatología depresiva. Hay otros cernimientos como el GAT-7 que nos trabaja lo que tiene que ver la ansiedad. Si nos vamos un poquito más allá para cuando estas personas no hay que ir a la guerra para tener un PTSD. Una persona que haya estado por mucho tiempo en un lugar donde haya sido víctima de algo, tenemos que ujú, partir de la premisa que esos son eventos traumáticos y significativos, ujú, así que hay una posibilidad de eso. Si nosotros en la evaluación inicial hay unas preguntas que son bien importantes que nosotros debemos formular, y son las condiciones físicas. ¿Cuáles de estas pueden tener alguna relación con lo que puede ser una sintomatología de salud mental? Hablamos de una ajá, persona que pueda tener una condición de tiroides y cómo eso posiblemente se relaciona con síntomas que puedan estar relacionados a la depresión, la ansiedad, la irritabilidad, ataques de coraje, diferentes. Y si nosotros sabemos que la persona no está atendiendo su salud física adecuadamente, pues nosotros pues no debemos ser responsables en el proceso y que asegurarnos de que antes de ponerle un sello, como tú bien dices, con un diagnóstico, nosotros entender que la persona tiene que todavía trabajar un cuidado primario. Eh, ujú, Eso nos ayuda mucho también a hacer ese vínculo con el paciente, porque ya sabe que yo no estoy dirigiéndolo para una medicación con un psiquiatra, claro, que ya es una palabra un poco mayor para muchas personas. ajá, Eh, eso forma parte de la experiencia terapéutica que tú estás creando con esa persona y entienden precisamente que te estás preocupando por ello. Así que en ese sentido, pues hay una serie de factores desde los físicos que también tienen que ver con sintomatología que pueda estar relacionada a salud mental. Cuando vamos entrando en edad, hablamos de las pérdidas, pero también está la pérdida de la salud. Una persona que esas, diabéticos, por ejemplo, que esa condición pues se ha ido agudizando y la actividad social y la actividad física se va disminuyendo. Eso puede producir sintomatología relacionada a lo que es la depresión, porque ya no me siento tan productiva, tan productivo como lo era antes y eso hay que trabajarlo también. en este Eh, caso, Joshua, haciendo enganche con lo que estás diciendo, ¿no? Haciendo relación, cuando mami muere, mami fallece antes, papi se queda entonces solo y tú estás hablando y me estás transportando porque eh, papi entonces dormía desde las 8 de la noche y se quedaba en la cama hasta las 10 y pico de la mañana, algo que no era usual. Entonces, y esto fue después de la pérdida de mami, que entonces él lo, él lo achacaba a que no tengo, yo estoy retirado, yo no tengo nada que hacer, ya no tengo que llevar a tu mamá a ninguna parte, y entonces pues elegimos el descanso, pero ahora que tú estás hablando, tú me estás llevando, y yo decía,
pero es que eso es lo que, o sea, si tú le hacías a papi este cuestionario, ¿verdad? Este instrumento, tú buscabas información, papi cambió totalmente los hábitos alimentarios, ¿no? Y cambió su patrón de sueño. Y, y como yo he sido muy vocal en este sentido, o sea, yo era hija, yo no era trabajadora social, así que yo no Ujú. identifiqué todos estos elementos, inclusive como tú acabas de mencionar, la pérdida de la salud, él dejó de cuidarse, aunque nosotros lo estábamos, ¿verdad? Monitoreando, pero cuando llegamos ya era tarde. ¿Verdad? Ya él tuvo un cáncer de colon y aunque le retiran esa masa, pero a las 2 horas de operarlo, a las 3 horas hubo que volver a abrirlo. Entonces, pues ahí fue que se nos complicó la cosa, 78 años y tenía múltiples condiciones que nosotros no sabíamos, ¿verdad? Que como es algo que los profesionales debemos estar bien presentes y que en muchas ocasiones tenemos estas guerras de soy trabajadora social o soy hija, ¿no? Yo me dediqué a ser hija y entonces no me di cuenta de otros elementos, ¿no? Que estaba pasando papi. Entonces, esto que estás mencionando de salud mental, ¿cómo vamos integrando aquí lo que es estas demencias? Porque ahora mismo estamos, por lo menos yo que estoy, ¿verdad? Más integrada en lo que son estas familias con adultos mayores con demencia y sus diferentes tipos, ¿no? ¿Cómo vamos viendo lo que es la demencia y los servicios de salud mental? Sí, trajiste un tema que a nosotros, primero hay que ver bien los historiales, porque si en la familia hay predisposición para que hay casos donde ya ha habido, pues, papá, mamá, que hayan fallecido, pues, por Alzheimer, por así decirle. Ujú, Nosotros tenemos que entender que existe una posibilidad, así como ocurre con el cáncer y con otras enfermedades, que existe posiblemente una predisposición a que nosotros como hijos podamos tener esa condición. Por eso nos cuidamos ahora. Ahora que podemos, ujú, podemos cuidarnos. Para que si eso nos tocara eventualmente, pues nosotros podemos mitigar un poquito el riesgo de que esas cosas nos toquen de cerca. Eso es parte de nosotros eh, educarnos y comprometernos con nuestra salud. ujú, Ahora bien, cuando estamos hablando de lo que una persona que fue productiva toda una vida, y esto lo relacionamos un poquito con el ocio, ese cambio de una persona que estuvo superactiva, trabajaba todos los días, le dedicaba largas horas a no solamente al trabajo, sino que también estaba envuelto en actividades recreativas ocupacionales. ujú, Y ante ese cambio de muchas veces que hablamos del retiro, pero no siempre lo planificamos. Ojo con eso, porque es bien importante nosotros también planificar qué es lo que vamos a hacer con todo ese tiempo disponible, porque en el momento que ujú, estemos en las cuatro paredes de nuestra casa, ese ocio nos puede ir afectando todo lo que es el proceso cognitivo y de ahí todo sea completamente contraproducente. Todo este tiempo que yo antes tenía que lo dedicaba a estas cosas, lamentablemente no lo planifique para ver cómo yo lo puedo canalizar adecuadamente, me encierro. ¿Ves? Y de ahí surgen muchas demencias cuando nosotros pues detenemos el mundo prácticamente y nos limitamos a que nuestros días son, me levanté, cociné algo, me preparé algo bien sencillo, comí, me fui a ver ujú, televisión, me acosté a dormir. Ojo, me acosté a dormir temprano. Cuando uno va por la noche a tratar de descansar, puede confrontar problemas con el sueño porque realmente viene descansando todo el día. ujú, Son conductas que nosotros también como terapistas tenemos que buscar que el paciente lo haga ese ajuste, porque no es que tienes insomnio, es que el sueño me lo está llevando durante el día. ¿Cómo vamos a hacer que ese tiempo que tienes, ese tiempo de descanso que lo tienes por la mañana, antes no lo tenías, antes era sumamente productivo, cómo lo vamos ahora a desarrollar para que puedas hacer una actividad constructiva y que ese tiempo de descanso me lo puedas ir moviendo poco a poco otra vez para por la noche? Son cosas que nosotros debemos ir mirando con el paciente para que ellos, ese riesgo de desarrollar esas demencias tempranas, pues se pueda ir mitigando poco a poco. Una de las cosas que me ha resultado, no te quiero decir la palabra conveniente, pero que he apostado mucho,
Ujú. Nosotros tenemos que hablamos ahorita de los eventos traumáticos y eso lo tenemos que relacionar bien con un paciente de Alzheimer's. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros entendemos que la memoria presente de una persona con Alzheimer's precisamente es la memoria remota, si la persona tuvo una vida fuerte, una vida que no fue fácil, debemos partir de la premisa de que los eventos que está recreando en el presente son esos eventos traumáticos. Si Okey. nosotros como terapistas logramos entender eso, pues cuando la persona, el paciente se nos deprime o nos está trayendo a colación una conversación que fue significativa para ellos en aquel momento, y nosotros pensamos que no, espérate, que te me estás poniendo majadero, majadera, estás con coraje, me estás hablando de incoherencia. Son elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta de que posiblemente son, es información que no necesariamente papá o mamá nos lo confió y ahora Ujú. es que está saliendo eso a la luz. Eh, Posiblemente son cosas que vamos a ir enterándonos poco a poco. Si ya las conocemos, pues tenemos que, para mitigar eso, ya a nivel farmacológico, sí entra un tratamiento con antidepresivos, con antipsicóticos, para nosotros poder reducir esos síntomas de ansiedad, de depresión. Porque si Okey. yo mantengo esos síntomas agudizados, la persona, pues el cuadro clínico retrocede. La Ujú. persona eventualmente va a quedarse en esa nube de tristeza, va a abandonar poco a poco la alimentación y eventualmente también el sueño. Y todo eso, pues, lo que hace es que nos agudiza todo lo que es el cuadro clínico de Alzheimer's. Si nosotros logramos identificar eso, pues nosotros, pues, adecuadamente lo podamos integrar para un tratamiento farmacológico. Estamos haciendo lo correcto, aunque no, es una enfermedad desafortunada. Yo pienso que es una enfermedad que lamentablemente no solamente el paciente se deteriora, el cuidador también. El Ujú. cuidador que muchas veces piensa que y se coge personal lo que está pasando porque piensa que mamá, papá, pues ya no me quieren, ¿no? Es que lo que está ocurriendo es algo involuntario. Claro. Nosotros no podemos tomar nada de eso personal, todo lo contrario, quizás hay unas historias que nunca nosotros las conocimos o no, y nos estamos enterando ahora y lamentablemente pues nos tocó pues como que de una manera un poquito abrupta conocer y esta medicación muchas veces es necesaria porque necesitamos que la persona, por lo menos dentro de lo que está ocurriendo, se mantenga comiendo y que me pueda Man descansar bien para que no Ujú. se nos agudice todo. Ujú. Estratégicamente, cuando nosotros podemos encontrar un paciente que volvemos a lo que es la memoria. Ujú. Si vemos los hábitos o los intereses cuando de papá o mamá cuando estaban en una etapa productiva, actividad física no van a poder hacer. Pero si le preguntas: "Mira, ¿y qué música tú escuchabas? Dime la mus dime háblame de algún artista que te gustaba, que disfrutabas mucho". Lo más seguro te van a mencionar Héctor 'Trío'. Lavoe, Sí, Los ya, Panchos, los perfecto. hispanos. Sí, ya, pues fulano, fulana, haz un ejercicio, ponle un poquito de música de eso y para que tú veas. Y sí, ya te vas a dar cuenta que la probabilidad de que comience a tararear la canción, porque esa es su memoria en el presente, Ujú. Ujú. indirectamente estás manteniendo esa memoria activa, porque no le estás sacando a ese paciente en el presente un poquito de ese ocio, porque los días son de que la persona se quedaba sin ninguna actividad eh, a nivel cognitivo y Ujú. poco a poco lo que estás es integrándola en las cosas que le gustaban antes y que y le estás dando actividad a esa Claro. mente. Le estás dando No, vida, aunque no lo reconozca, le estás dando vida. ujú, Esa parte que tú mencionas, la música, el otro día yo estaba, dando una asesoría de familia y le recomendé a esta persona darle un álbum de fotos. Si constantemente ella está mirando las fotos en la sala y pues, ¿sabes qué? Sácale el álbum de fotos y déjaselo. Y tal vez entonces, pues mira, la tienes haciendo otra cosa que no es viendo televisión y sentada en un sofá, ¿me entiendes? O sea, porque el hecho de que ellos tal vez no tengan
esa memoria, ¿verdad? En este momento y se acuerden de Tito, pero les estás dando algo que hacer. En ocasiones tenemos a este paciente que está presentando retos en cuanto a la memoria y simplemente los arrinconamos también, ¿verdad? Joshua, se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero que tú le des alguna recomendación a las familias que nos está viendo y que, y que tal vez están enfrentando situaciones de salud con sus adultos mayores en cuanto a lo que es la salud mental, porque es, es bien difícil cuando tú estás en estas sesiones de familia, el tú decirles, no te está manipulando, no te está, esto, no está consciente de lo que está haciendo, pero no todas las familias están dispuestos a escuchar, como tú mencionaste al comienzo, ni están dispuestos a aceptar lo que está sucediendo. Simplemente es que ella es así cascarrabia toda la vida y es una manipuladora. En este momento no. En este momento es una conducta que no puede manejar. Una recomendación rapidita, Joshua, a estas familias que eh, pueden estar enfrentando esta situación de salud mental y no se atreven a buscar servicios. No, volvemos a lo que dijimos al principio. Sabemos que estos servicios suelen ser un poco antipáticos, pero ¿sabes qué? Son de los más necesarios que podamos encontrarnos a lo largo del camino. Nosotros trabajamos todos los días con personas que pasan por cambios. Cambios desde que nos levantamos por la mañana y nos enteramos que perdimos el trabajo o lo que sea, hasta que pues la vida pues no nos ha llevado a que pues hicimos lo que teníamos que hacer correcto con nuestros hijos, ya ellos se movieron y me quedé ahora en mi casa con mi casa sola. Ujú, Nosotros nos dedicamos a trabajar precisamente con la adaptación al cambio. Y yo lo que les exhorto es a que nos den la oportunidad de que podamos escuchar su historia. Nosotros nos dedicamos precisamente a entender o buscar entender qué cosas son las que te están afectando con el paciente de Alzheimer, los cuidadores, precisamente para que no sé, el síndrome de la quemazón, que muchas veces les toca de cerca. ujú. Estos espacios están abiertos para que usted se desahogue, no se me consuma antes que la persona que es paciente. A veces, según la especialidad, se nos hace difícil reconocer las cosas que nos pueden estar ocurriendo, pero ¿sabes qué? Te invito a que podamos compartir impresiones, mira cómo te lo pongo, que podamos compartir impresiones de lo que te está ocurriendo versus las historias que ya hemos escuchado y vamos a ver cómo posiblemente compartimos estrategias, usted y yo, para que nuestro diario vivir pueda ir cambiando poco a poco. Nada de lo que ocurre con un paciente de demencia es voluntario. Eso es lo primero que tenemos que entender. Las reacciones que todos ellos van a estar llevando todos los días son acciones involuntarias. No está en su control. Así que no debemos tomar nada de eso personal. eh, Vamos a estar bien pendientes a las cosas o vamos a hacer un repaso de las cosas que ellos disfrutaban de cuando estuvieron en una etapa un poquito más productiva y yo te Ujú, garantizo que si parte de esas estrategias las podemos integrar al presente para que ellos, su día pueda ir cambiando poco a poco, yo te aseguro que también como cuidador vas a notar la diferencia. Eh, Consulta con su doctor primario, si esos cuidados están actualizados. Una de las cosas que en pandemia nosotros pues entramos como que en una pequeña zona de confort porque los médicos se han mantenido repitiendo recetas y recetas y recetas y la persona no necesariamente ha sido reevaluada adecuadamente. Yo le invito a que pueda, ujú, si ese es el caso, saque una cita o una orden de laboratorio, verifique que todo en ese estado físico está en perfecto orden, porque lo que haya que atender con medicamentos de salud mental eventualmente para que otras sintomatologías no se agudicen, ujú. nosotros pues es eso realmente es un cuidado integrado. Pues, que podamos saber que la parte física está estabilizada y que la otra, si tenemos que reducir con otro tipo de medicamentos, pues a usted como cuidador le va a cambiar el día, créame. Perfecto, Joshua. Joshua, teléfono para que puedan contactarte o dirección de oficina o website.
¿Cómo te contactan las personas que vean este video? Sí, sí, aquí en Yauco estoy a las órdenes, estoy en la calle Matei Lluveras número 23, esquina Valdoriotti de Castro. Si eres de Yauco, pues estas oficinas son médicas. Antes eran una compañía de trajes de novias y de trajes de quinceañeros, se llamaba Lumix. Estos son oficinas médicas y este caballero que está aquí, pues es el proveedor de servicios de salud mental. Atiendo pacientes de las cubiertas de gobierno y de todos los planes de seguro social o Advantage. Teléfono 787-941-9982. Repito, 787-941-9982. Y estoy aquí para servirles. Gracias mil, Joshua. La verdad es que podemos estar aquí hablando durante las próximas 3 horas, pero bueno, eh, te agradezco un montón. Yo creo que estos espacios son necesarios porque todavía tenemos muchísimas familias que están enfrentando estos cambios en conducta en sus adultos mayores y no se atreven a dar el paso, no se atreven porque a lo mejor no quieren escuchar lo que puede estar sucediendo porque no todo el mundo está listo para dejar, ¿verdad? Para aceptar un diagnóstico, el que sea, en nuestros padres. Así que hoy yo paso por aquí para agradecerte y para dejarles saber a las personas que vean este video que si hay alternativas, Joshua puede trabajar con lo que son los aspectos de salud mental. Si usted necesita asesoría de familia, puede contactarse con nosotros, dusisllc.com, y vamos a estar entonces, podemos lograr esa coordinación y como bien dijo Joshua ahorita, compartir experiencias velando por un mejor bienestar para ambos. Me parece que esta definición debe ser la mejor porque no estamos entrando en unas palabras muy fuertes, simplemente es vamos a compartir qué es lo que está ocurriendo para ver cómo mejoramos, ¿verdad? Ese diario, ese entorno. Y si usted se pone a analizar, pues probablemente nosotros seamos alguna alternativa para usted. Así que nuevamente, Joshua, gracias. Gracias a las personas que tengan la oportunidad de ver este espacio. No le tenga temor a un profesional de la conducta, de salud mental en este caso. Siempre somos necesarios. eh, y hay veces que necesitamos un apoyo adicional porque las condiciones por las que están viviendo algunos adultos mayores, mire, y aquí hablamos de lo que es salud mental, pero igual tenemos adultos mayores con múltiples situaciones sociales, maltrato, maltrato institucional, explotación financiera. Así que usted puede comunicarse con Ducis LLC y podemos estar colaborándole con este proceso. Así que esperamos que hayan disfrutado de este espacio educativo con el licenciado Joshua Ujaque Trabal. Así que cualquier duda que usted tenga, yo les voy a incluir el teléfono de Joshua en la descripción de este video para que usted pueda contactarlo. Y si usted tiene que hacer una consulta, usted le dice, mira, Yeida me dijo que te llamara y que te consultara, porque lo que estamos velando es por la salud mental de nuestros adultos mayores. Así que gracias y recuerde que en este mes de noviembre vamos a estar teniendo varios conversatorios con profesionales sobre el tema de la salud mental y los adultos mayores. Gracias por haberse conectado. Cuídense mucho. Hasta luego.